eran las etapas de cada una de estas poblaciones en las cuales nosotros podríamos venir y podríamos actuar. Entonces, al final me contó que sacaron estos datos y que lo último que les quedó a ustedes fue venir y realizar la gráfica. Y en la gráfica ella les indicó que acá en la parte de las X ustedes venían y ponían las diferentes etapas que tenían y acá iban a tener la parte de la supervivencia. Entonces, perdón, del tiempo para la extinción. Entonces, en función a esto, muchachos, ustedes ya tienen aquí determinado qué tipo de organismo es. Entonces, si se llegaron a dar cuenta, ustedes tenían acá un organismo o estratega R. Entonces, es una parte importante que nosotros revisemos esto y es importante para poder venir y tomar decisiones. Es también necesario, muchachos, que yo les recuerde, porque se lo pregunté a la ingeniera Daniela y me decía que ella se los había mencionado, la parte de cómo es que nosotros cada organismo lo vamos a ver diferente y esto nos va a servir para determinar qué es lo que está pasando con una población y en qué momento está pasando. Entonces nos va a dar la pauta en qué momento o en qué etapa de esta población tenemos que actuar o en qué etapa o en qué momento lo podemos ayudar. ¿Para qué? Si es beneficioso, pues entonces apoyarlo ahí en alguno de las etapas. Por ejemplo, existen algunos individuos vegetales que tienen problemas en la germinación. Entonces, esto nos da los resultados. Acá nosotros podemos ver eso y con respecto a los datos que tenemos y los resultados que obtuvimos, podemos venir y tomar la decisión de hacer algunos procedimientos y algunos procesos que nos permitan a nosotros de alguna forma poder apoyarlo ahí en esa etapa que es determinante y con eso podemos aumentar el número de individuos por población. Pero también existen algunos otros individuos, muchachos, que nos van a afectar, como por ejemplo las chinches. En el caso de la chinche salivosa, muchachos, es un organismo que nos afecta principalmente en su estado adulto. Y en su estado adulto lo que va a hacer es que va a venir y va a absorber la savia elaborada, provocando algunos daños en algunos cultivos, como por ejemplo la caña de azúcar. Entonces aquí se tienden a tornar las hojas como que se estuvieran secando, pero es por la falta de esa materia ya elaborada. Pero también es importante que ustedes sepan de que existen estos organismos que son más fáciles contrarrestarlos cuando están en una etapa de ninfa. Entonces, nosotros tenemos que analizar primero los datos, luego analizar esta gráfica y darnos cuenta que en algún momento tenemos que actuar. Sí, pero la toma de decisiones ya viene de parte técnica y la parte técnica nos dice que estos individuos es más fácil controlarlos desde un punto de vista de ninfa. Entonces, pues recomendamos eso, ¿verdad? Entonces, es bien importante, muchachos, que nosotros no solo nos vayamos a los números en bruto como tal, sino que nosotros vengamos y analicemos esos datos y esos datos nos permitan a nosotros de alguna forma poder dar la mejor respuesta. Recuerden que para eso van a ser técnicos ustedes, para dar la mejor respuesta, una respuesta que sea eficiente y una respuesta que con esa eficiencia ayude a que el dueño o ustedes como dueños también, muchachos, puedan venir y encontrar la solución más rápida, la solución más factible y la solución más económica que ustedes puedan tener de acuerdo a los recursos que poseen dentro de una finca, dentro de una granja o dentro de una área productiva. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Disculpe, ¿cómo se le podría decir a los organismos que están en la línea tipo 2? Lo que pasa es que ellos no reciben un nombre. Ellos desde la parte de vista científica, ellos no tienen un nombre como tal, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros nos vamos a topar con organismos, ya sea estrategas K o estrategas R. Entonces, por eso es que generalmente no se les da un nombre. Entonces, nosotros por eso no se los damos, porque es común llamarles tipo 2 pero los otros sí podríamos llamarlos estrategas K o estrategas R. ¿Oyen? ¿Alguna otra duda, muchachos? No. Bueno, entonces si no tienen dudas, entonces continuemos. Sí.
¿Tienes dudas, Este, César? sí, así como los animales con fines de producción, como los pollos de engorde, que Ajá, tienen solo como 7 semanas de vida y los ajá. matan, ¿esos se clasifican algún tipo de esos o Bueno, nada que ver? ahora yo te pregunto, porque, porque es interesante esa parte de que nosotros lo veamos desde un punto de vista productivo. Ahora, desde el punto de vista productivo, ¿qué problema tendrías que tener o qué problema ves en los pollos de engorde para decidir colocarles un dato como una estratega R, una estratega K? Decime qué dato puedes tener, qué problema puedes tener. Pues ningún, yo digo que ningún problema, solo es para conocimiento. Es que a eso se enfoca esto, miren muchachos, que nosotros le demos la utilidad necesaria. Por ejemplo, Abies guatemalensis, no sé si les hablaron de Abies guatemalensis, pero Abies guatemalensis tiene un gran problema, y el gran problema de Abies guatemalensis es su semilla. ¿Y por qué en su semilla? Por el bajo porcentaje de germinación que ésta posee. ¿Cuántas semillas produce Abies guatemalensis? Produce un montón. ¿Y cuál es su porcentaje de germinación? Su porcentaje de germinación está abajo del 1%. Entonces, si vos venís y me decís, mire, yo quiero ser productor de aves guatemalenses, ojo, tened cuidado porque hay estudios que dicen que en su proceso de germinación existe un problema. Entonces, vos tenés que encontrarle el método más adecuado para poder venir y realizar ese proceso de germinación. Un proceso de germinación que sea eficiente con lo que vos estás haciendo. Porque si vos venís y decís, bueno, mire, es un 10%, es un 1%, ¿sí? Entonces venís vos y decís de 1 a un 10%, creo que está por ahí. Entonces si vos venís y decís, mire, voy a comprar 1000 semillas, sí, pero de esas 1000 semillas te van a germinar 10 o 100. Ah, sí, pero las voy a comprar y no me importa que germinen esas 10 o 100. Entonces ahí es donde entras como técnico, decir, miren, cómprenme las 1000 y yo voy a tratar de que las 1000 germinen, porque ya sé que ahí es el problema. Entonces yo voy a venir y voy a tratar de hacer un proceso de descalificación, un proceso de estratificación, donde yo venga y logre más de ese 1 o 10% de germinación. Entonces ahí es donde entramos como técnicos y para eso sirven estos estudios. Pero el pollo engorde, esa era la pregunta, ¿qué problema tenemos? Tal vez en el pollo engorde no como tal, pero si nosotros visualizamos todas las etapas del pollo engorde, podrías decirme, mira, en su proceso de incubación, entonces tenemos que ver qué estrategias utilizamos para mejorar ese proceso de eclosión. Entonces, todo eso es fundamental. No que nosotros veamos solo una etapa, porque la etapa del pollo engorde, si te das cuenta, solo es la etapa de crecimiento y engorde. Pero ¿qué pasó antes? Entonces, todo es el estudio del individuo como tal, dentro de todas sus etapas, para poder determinar si existe un problema y dónde ayudarlo o dónde venir y afectarlo para disminuir su población. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? ¿Dudas? Mire, ingeniero, yo tengo una duda. Con Contame, Carlos. respecto a la chincha, usted dijo que afectaba más en su estado adulto. En este caso, la chinche deberíamos de atacarla ya en el estado de adulto o antes de que pase a ser adulto. Vale, ¿qué les dije? Que era más fácil contrarrestarlo en una etapa de ninfa, porque está más expuesto, está más fácil de poder venir y contrarrestarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué les dije eso? Muchachos, se los dije para que ustedes vean de que no solo es un dato el que les estamos dando, los datos son importantes, pero yo tengo que venir e ir más allá. Y con ese ir más allá, pues yo agarro esa información de decir, miren, también hay un estudio que me dice que en ninfas es más fácil controlarlo. Ah, entonces miro entre las ninfas dónde es donde está más débil. Y en función de dónde está más débil o dónde está más fuerte, entonces yo llego y hago ahí algo, una actividad que me ayude a mí a controlarlo. ¿Por qué? Porque si no, después en etapa adulto, cuando ya nos afectan, ya va a haber mucha población y eso nos va a ocasionar mucho daño. Pero en la etapa adulto cuesta controlarlos, entonces voy a tener mucho daño. Entonces, eso era lo que quería decirles, que en función a esto, muchachos, ustedes no solo tienen que agarrar los datos en bruto, sino tienen que agarrar ese dato en bruto, analizarlo y sacarle el jugo a ese dato que va a ser bien importante. ¿Estamos? Contame, Sánchez. Profe, si no estoy mal, en una de las clases anteriores nos mencionaron acerca de que en Spodoptera frugiper
carga, creo que le decían al gusano el coyorío, El eh, gusano cogollero, ajá. eh, se le tiene que Spodoptera aplicar, frugiperla, ajá. se le tiene que aplicar al principio o en su etapa reproductiva, porque creo que en su etapa reproductiva tenía como un capullo que lo envolvía y que lo hacía muy difícil de contrarrestar con pesticidas y los demás. Por eso les digo, vean pues muchachos, ahorita no se preocupen mucho. Aquí la situación es que nosotros estudiamos, por ejemplo, si a vos te está afectando el gusano cogollero, entonces lo que tienes que hacer es estudiar al gusano cogollero como tal. ¿Y cómo lo vamos a estudiar? Primero saber que él viene de un huevecillo, luego él es una larva, luego él pasa a ser una pupa y por último pasa a ser un adulto. Entonces vos venís y decís, como huevecillo será fácil de controlar, tenemos que ver en qué posición está el huevecillo, en qué parte de la planta está. Luego, si es una etapa de larva, en dónde está, cuántas etapas tiene larvales, para determinar en qué momento es más susceptible. Luego vengo yo y digo, bueno, en una etapa de pupa no, pues no me serviría de nada. Y después en adulto, pero adulto no me afecta, pero él se reproduce y tiene más hijos. Entonces, ahí es donde entran ustedes, como les decía, como técnicos, para poder venir y determinar cuál es el momento más indicado. Y en el gusano cogollero principalmente se hacen las aplicaciones cuando él se encuentra en una etapa de larva, pero también cuando es adulto se genera y se colocan trampas para que estos individuos caigan en esas trampas. Ellos son de una familia llamada Noctuidae, ¿sí? Eso significa que ellos les gusta andar parrandeando ahí en la noche a los adultos. Beben y todo, y por eso se reproducen así un montón. Pero la situación es que como andan ahí va a fregar y todo en la noche, se les ponen trampas de luz y con eso puedes también reducir en la etapa de adulto. Pero principalmente se hacen aplicaciones en la etapa de larvas para contrarrestar el problema. Contame, Rustrián. Era una pregunta, solo quisiera saber si a grandes rasgos se puede decir que una población se puede disminuir cuando hay mayor esperanza de vida y menos mortalidad. Sí, la puedes reducir, pero va a depender de un montón de factores. Y dentro de esos factores está, por ejemplo, la posición en el individuo que te afecta. Les voy a poner un ejemplo bien facilito, bien facilito. Muchachos, si ustedes ven, por ejemplo, a las pulgas, ¿sí? O lo vamos a poner garrapatas porque las garrapatas nos afectan en el ganado, ¿sí? Las garrapatas. Las garrapatas son individuos que son ácaros, si no estoy mal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estas garrapatas? Que nosotros vamos a poderlas ver que están afectando al ganado. ¿Y cómo las vemos? Porque ellas son ectoparásitos, están ahí afuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No recomiendan venir y hacer aplicaciones, principalmente en el ganado, para evitar esos problemas con las garrapatas. Reducción de ganancia de peso, producción de anemia por los problemas ahí con esas garrapatas. Sí, pero también puedes hacer algunas aplicaciones que van destinadas al lugar donde estas viven, cuando no están en el ganado. ¿Y dónde viven? Entre el monte, ¿sí? Entre las hierbas de pastoreo, ¿sí? Entonces también puedes hacer eso, pero ¿cuándo es más fácil controlarlas? Cuando ellas están sobre el ganado. Entonces, si ese va a ser su mayor esperanza de vida y ahí es donde la mortalidad es más baja, no importa. La situación es que vos vengas y determines con todos esos datos que tenés, si la esperanza de vida aquí es bien baja, entonces ¿para qué le voy a aplicar yo si ellos se van a morir? Por sí solos se van a morir. Pero aquí es bien alta y aquí es donde más me afectan. Sí, pero antes también eran más susceptibles, entonces les aplico antes. Entonces, ahí es donde tenés que hacer el análisis, mira, Silva, porque va a depender de qué condiciones sean las mejores para que vos puedas hacer el proceso de control. Si tienen poca esperanza de vida, yo generalmente no actúo ahí. ¿Por qué? Porque ellos se van a morir por ellos solos. Pero si la esperanza de vida es bien alta y ahí es donde existe menos mortalidad y ahí es donde más me va a afectar, entonces visualizo, ¿será que aquí es más fácil controlarlos o una etapa antes? O dos etapas antes, o tres etapas antes, o una etapa después, ¿sí? Entonces ahí es donde vos analizás y por eso es que es importante tener esos datos. ¿Estamos?
Bien, entonces, para continuar, muchachos, entonces, si nosotros venimos y hablamos de las poblaciones como tal, ustedes deben de saber, o ya lo saben, que en estas poblaciones lo que vamos a encontrar, muchachos, son algunos crecimientos de esta población en función a números y algunas pérdidas de las poblaciones, lo que le estaba explicando a Silva, el hecho de que de forma natural estos individuos pueden perder también, perdón, estas poblaciones pueden perder individuos como tal. Bien, entonces, ¿cómo se logra esto? Puede haber un incremento o decremento y eso va a depender de qué tipo de individuo sea. Entonces, en relación a esto, muchachos, ustedes van a ver que existe una fórmula donde la población es igual a el número de nacimientos de los individuos más la inmigración, recordándoles que la inmigración es hacia adentro de la población. Y esto menos el número de muertes más la inmigración, recordándoles que la inmigración es hacia afuera. ¿Estamos? Entonces, de alguna forma, muchachos, nosotros, como les decía, tenemos que agarrar el paquete completo. No solo lo tenemos que estudiar en algún momento, y por eso yo siempre les recalco eso. Muchachos, cuando uno estudia una población, es importante poner el tiempo y el lugar específico de estudio, porque el tiempo puede hacer que esta población varíe o el lugar específico puede ser que esta población también varíe en función a lo que se tiene. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que se tiene, muchachos, y esto simple y sencillamente es una fórmula que ustedes pueden manejar y con meterle datos acá pueden ver si la población decrece o realmente existe un incremento en ella. ¿Estamos? Pero esto va a ser importante, muchachos. Muchos estudios de esto se realizan de forma silvestre. Nosotros también les hablamos de esta parte porque de ustedes también hay muchos individuos que van a estudiar en la parte animal o en la parte vegetal y que sus estudios principalmente van a estar relacionados a vida silvestre. Entonces, con esto pueden ustedes llegar a determinar por qué en algún momento hay un incremento de la población o por qué en algún momento hay un decremento de la población. Y esto va a estar en función a la naturalidad o a la naturaleza del individuo. Por ejemplo, yo no sé cuántos han visto algunos individuos que tienden a migrar cuando existen épocas muy frías en el lugar donde viven, pero también hay otros organismos que tienden a emigrar, ¿sí? Cuando existen condiciones adversas en el lugar donde viven también. Entonces, eso, muchachos, va a hacer que en algún momento aquí existan más individuos de una población y en algún momento van a haber menos individuos de una población. Y esos son estudios, muchachos, que se realizan para determinar cuál es el movimiento de estas poblaciones y saber por qué vienen o por qué van. ¿Estamos? Entonces, simple y sencillamente se los dejo ahí para que ustedes también sepan esto. Bien, entonces relacionado a esto, muchachos, relacionado a cuántos individuos pueden haber por población, relacionado a cuántos individuos realmente tienden a vivir en una población o a mantenerse dentro de una población, porque eso es bien importante, no simple y sencillamente es cuántos viven, cuántos mueren, ¿sí? O cuántos existen, sino que es dependiendo cómo es que vamos a ver esas diferencias. Entonces, relacionado a eso, muchachos, nosotros debemos de venir y tener presente que la parte de la capacidad de un medio ambiente es importante para las poblaciones y máximo para las poblaciones que realmente viven de forma natural. A nosotros nos afectan muchas poblaciones, por ejemplo, los trips, por ejemplo, las arañas rojas, que son ácaros, por ejemplo, los pulgones, por ejemplo, algunos hongos, por ejemplo, algunas bacterias nos van a afectar en algún momento determinado. Entonces, nosotros, ¿cómo debemos de manejar esta parte? Muchachos, lo vamos a manejar desde el punto de vista del individuo como tal y como recordándoles que una población viene del conjunto de un individuo de la misma especie, entonces nosotros si estudiamos a un individuo, estudiamos a la población como tal. Entonces es importante que nosotros veamos eso. Entonces, ¿se puede o no se puede sobrepasar la capacidad del ambiente? Muchachos, generalmente no se hace. Eso ténganlo bien presente. Generalmente no se puede sobrepasar la capacidad del ambiente. Recuerden que el ambiente va a estar diseñado para cierto número de individuos, para cierta cantidad de individuos, para cierto tipo de individuos, y esto va a depender de los recursos que se tengan disponibles. Entonces,
¿Se puede sobrepasar? Sí, y solo si existe un crecimiento llamado crecimiento exponencial. Entonces, esto ustedes ya lo saben, ya lo han manejado en la parte de matemática, ya les enseñaron los dos diferentes modelos que existen. Entonces, acá en la parte de ecología, muchachos, es importante que yo venga y les platique de esta parte, del venir y decir, bueno, ¿se puede sobrepasar sí o no? Sí, y solo sí existe un crecimiento exponencial. En la naturaleza se ve eso. Generalmente todas las poblaciones tienden a tener crecimiento exponencial. ¿Cuándo? Cuando los recursos están disponibles. Cuando los recursos empiezan a ser limitantes, entonces ya empieza a haber un decrecimiento de esa población y deja de ser un crecimiento exponencial y generalmente tiende a pasar un tipo de crecimiento sigmoidal. Muchachos, el crecimiento exponencial generalmente ustedes lo van a ver relacionado a todos aquellos organismos que se tienden a reproducir o a mantener bajo condiciones controladas. Por ejemplo, algunas bacterias que son benéficas para nosotros. Entonces, ¿qué se le hace? Se les da su comidita, se la acaban y se les vuelve a dar, y se les vuelve a dar, y se les vuelve a dar, y se están reproduciendo muchos individuos. Pero imagínense en la naturaleza, ¿qué es lo que pasa? Si acaban esos recursos, entonces ya el crecimiento exponencial no se puede dar. Entonces, cuando las condiciones ambientales se limitan en el crecimiento, entonces ahí es donde ocurre la parte del hecho de ya no tener ese crecimiento exponencial como tal. Entonces, ¿qué? Lo que sucede. Primero, para que no exista ese crecimiento exponencial o para que deje de existir ese crecimiento exponencial, ¿qué llega a suceder? Primero, los recursos tienden a limitarse, tienden a ser más limitantes. Entonces, lo que ocurre es que empiezan a haber competencias entre los individuos de la misma especie. Eso hace que esa competencia haga que se aumente la mortalidad y de alguna forma, muchachos, por estar siempre en competencia, tiende a reducirse la fertilidad y la fecundidad. ¿Estamos? Pero esto va a depender, muchachos, de las condiciones del ambiente. ¿Estamos? Media vez exista un recurso limitado, entonces el crecimiento deja de ser exponencial. Entonces las condiciones son favorables, hay alimento, entonces generalmente crecimiento exponencial. Y por eso les decía, que les quede clara esa parte. Muchachos, generalmente todas las poblaciones tienden a tener un crecimiento exponencial al principio o al inicio de sus etapas, pero cuando realmente existe ese crecimiento, entonces uno de los problemas que se pueden tener es que de alguna u otra forma la reducción de ese crecimiento se da y por ende se presenta el tipo de crecimiento sigmoidal. ¿Estamos? Entonces, todo esto relacionado a las condiciones del ambiente. Y eso es bien importante. Entonces, media vez existan recursos, media vez existan esa parte de no tener esa limitante, muchachos, entonces el ambiente va a favorecer que exista un buen crecimiento poblacional. Bien, entonces, relacionado a esto, nosotros podemos estudiar el crecimiento poblacional de dos formas. Un modelo exponencial, que era el que les decía, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos que hablar nosotros es del hecho de que va a existir un crecimiento poblacional, pero con una fuente constante, ¿sí? De presión. Entonces, esa fuente de constante presión siempre es el ambiente, eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, la población posee un abastecimiento de energía constante. Eso hace que nosotros vengamos y analicemos la situación que les mencionaba anteriormente. Muchachos, ¿qué es lo que pasa si una población se establece, por ejemplo, sobre un cultivo de maíz y se empieza a acabar el alimento? Se deja de haber crecimiento exponencial, empiezan a haber competencias, disminuye la fecundidad, disminuye la fertilidad y por ende existe más mortalidad. Entonces, eso, si ustedes se dan cuenta, realmente afecta a este tipo de crecimiento. Entonces, por eso les decía que generalmente este tipo de crecimiento exponencial lo tienen algunos individuos, pero principalmente cuando nosotros venimos y manejamos las condiciones del ambiente. Entonces, esto generalmente se da en condiciones ambientales que son controladas. ¿Estamos? Entonces, en un laboratorio para producir bacterias, en un laboratorio para producir hongos, los cuales realmente van a servirnos a nosotros para los manejos, principalmente en algunos cultivos o con algunos animales.
Entonces, todo esto, muchachos, se basa en función del tiempo. Entonces, por eso es importante que yo siempre les he dicho que todos los estudios que nosotros realicemos en función a una población, es importante que coloquemos el tiempo y el área específica en el cual se están haciendo los estudios en su momento. Bien, el otro modelo, muchachos, que podemos utilizar para el crecimiento poblacional es el logístico sigmoidal. En este, lo que vamos a tener es que la población crece inicialmente rápido con una fuente de presión constante, que siempre va a ser el ambiente. Pero acá, si se dan cuenta, la población crece inicialmente, primero un crecimiento exponencial, pero después se detiene y se convierte en un logístico sigmoidal. Entonces, eso es importante que ustedes lo entiendan. ¿Y cuándo va realmente a existir un crecimiento poblacional basado en un modelo exponencial? Es cuando realmente, muchachos, tenemos las condiciones nosotros controladas. Por la interacción entre los miembros de la misma población. Entonces, aquí ya tenemos que pensar en esa parte de la competencia, porque se están acabando los recursos. El espacio también se puede estar acabando, muchachos. El agua, el aire, ¿sí? Toda esa parte, muchachos, es importante que nosotros manejemos para saber que por ende existe una disminución en el crecimiento poblacional. Entonces, queda como resultado un resultado que se llama equilibrio, ¿sí? Un estado de equilibrio. Entonces, en ese estado de equilibrio, muchachos, los números de individuos que nacen van a poder venir y tener los recursos. El número de individuos que mueren van a morir porque realmente llegan a su etapa final o porque ya no pueden ser alimentados, pero generalmente se mantiene la población constante en el número de individuos que se tiene. ¿Estamos? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Y como en matemática, les tuvieron que haber dicho. Entonces, nosotros realmente manejamos factores que limitan el crecimiento poblacional. Sí. ¿Cuáles son? Se los indicaba, muchachos, pero para hacerles más específico esto, la competencia, ¿sí? Entre individuos de una misma población. Y esa competencia está basada en la utilización de los recursos, ¿sí? En la utilización de los recursos. Por ejemplo, esto yo se los pongo y me causa bastante gracia. Sí, solo hay un puesto de gerente. Miren qué quiere el otro individuo, ser gerente, pero este ya lo ocupó. ¿Cuál era el recurso que existía? Un puesto de gerente. ¿Está ocupado? Sí. Entonces miren este organismo qué va a hacer. Y por ende va a quedar libre ese puesto y por ende lo puede tomar, pero no pueden haber dos individuos en ese mismo puesto. Entonces es bien importante, muchachos, que nosotros lo analicemos con este ejemplo, para que después visualicemos esto. Miren, este individuo de la misma especie, estos dos individuos, perdón, de la misma especie, que están formando una población, este individuo tiende a tener características menores a este. ¿Por qué? Porque aquí en el suelo van a haber recursos que también son limitantes. Por ejemplo, agua, por ejemplo, nutrientes, por ejemplo, oxígeno, ¿sí? Pero también va a haber espacio. Entonces, ¿quién está ganando en esa competencia? Por ejemplo, estos otros individuos. Son individuos, muchachos, que están en plena competencia. ¿Por qué? Porque ellos también están viniendo y peleando por recursos del ambiente. ¿Qué recursos? Alimento, agua, espacio, ¿sí? Y que esto puede hacer que exista un nuevo crecimiento. Contame, Carlos. Podría regresar a la diapositiva anterior porque le quiero preguntar cuál sería la diferencia que usted nos dijo sobre el modelo exponencial y el modelo logístico. Mira, pues, la diferencia es que uno va a venir y va a tener como principal característica el crecimiento de la población, el exponencial. Pero ¿qué es lo que sucede, Carlos? Yo se los decía y se los explicaba. Yo quiero que ustedes lo vean como, te lo voy a poner así, como que siempre existe primero un crecimiento exponencial y después lo que ocurre es un estado de equilibrio donde ya se establece como un modelo logístico sigmoidal. ¿Por qué? Porque no te puedes acabar los recursos del ambiente de forma natural. Si yo viniera y agarrara 10 hombres y 10 mujeres, ¿sí? Y los fuera a dejar a un país grande como por ejemplo Rusia, ¿sí? Vale.
Ahora les pregunto, ¿qué creen que van a hacer? ¿Será que van a ir a visitar? ¿Será que van a ir a caminar? ¿Será que van a ir a nadar? ¿Será que van a ir a aprovechar todos esos recursos? Sí, los van a aprovechar. ¿Cuántos son? 20 individuos. ¿Será que esos recursos están disponibles para los 20 individuos? Sí. Pero ¿qué va a pasar? Primero van a empezar a pensar en reproducirse. ¿Y por qué? Porque van a necesitar poblar ese país. ¿Y por qué lo van a necesitar poblar? Porque existen muchos recursos solo para 20 individuos. Pero ¿qué va a pasar? Si ahora ya no son 20 individuos, sino que son 20 millones de individuos. Ala, todavía hay más espacio, entonces que sean 100 millones de individuos. Ala, entonces ahí ya no va a haber agua, ya no va a haber espacio, ya no va a haber alimento, entonces ya empieza la competencia. ¿Y cuál va a ser la competencia? Ver quién llega primero al alimento, quién agarra más agua, ¿sí? Y así son los individuos en la naturaleza. Por ejemplo, se establece un pulgón y una pulgona en una planta, lo que van a decir es, hay un montón de espacio, hay un montón de alimento, entonces, ¿qué? Reproduzcámonos para perpetuar nuestra especie. Y así van a haber un montón de individuos al principio, pero al final lo que va a ocurrir es que se van a dar cuenta de que ya no va a haber alimento, ya no hay espacio. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que va a ocurrir es que se llega a un estado de equilibrio. Entonces, ¿cómo te podría explicar esto de mejor forma, Carlos? Diciéndote que el crecimiento exponencial se da principalmente cuando los recursos son muchos, pero cuando empiezan a ser limitantes, entonces aparece el otro modelo que es el logístico y simultáneo o simultáneo. Y era lo que te decía, ¿cuándo va a haber crecimiento exponencial? Principalmente al inicio de cada establecimiento de la población, cuando hay recursos. Pero ¿qué ocurre? Si vos los tenés en un ambiente controlado, en un ambiente donde vos querés obtener resultados para beneficiarte de esos individuos, entonces simple y sencillamente para vos va a ser bien fácil venir y decir, ah, estas bacterias que estoy reproduciendo ya no tienen alimento, entonces les echo más. Entonces las bacterias van a decir, ¿para qué dejamos de reproducir si hay más alimento? Y hay más alimento, más alimento, más alimento y seguimos con esa parte exponencial. Entonces esto generalmente se mantiene si solo si los recursos son ilimitados. Pero encontrar un ambiente donde los recursos sean ilimitados siempre, casi nunca, nunca, nunca. Entonces, por eso te decía, es bien importante que vean ustedes como el inicio de cada población con un crecimiento exponencial, pero que posteriormente tiende a llegar a ese estado de equilibrio. ¿Estamos, Carlos? Contame, Silva. Dije una pregunta con lo que acaba de decir, que las poblaciones se reproducen cuando hay condiciones, pero anteriormente nos habían dicho que se reproducían cuando entraban en un proceso de estrés. Entonces, ¿qué Sí, sucede ahí? correcto, sí, correcto. Lo que pasa es que yo te estoy hablando de que existen recursos ilimitados por el momento. Está toda esta plantota y todo. Sí, yo puedo vivir y sin ningún problema, puedo pensar en mí sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Hay recursos, pero ahorita hay un poquito de frío. Ah, tal vez yo me muera. Entonces voy a dejar perpetuada mi especie. Entonces, ¿qué es lo que significa Silva? Que no se encierren en esa parte de que si no hay el alimento entro en estrés, sí va a entrar en estrés, pero ¿y quién dice que una temperatura diferente por el día de hoy no haga que esos individuos entren en estrés? Que una temperatura más o menos más tarde hagan que entren en estrés. Una lluvia, por ejemplo, ahorita que ya no estamos viendo lluvia aquí en la parte central, haga que entren en estrés. Entonces, no te encerres solo pensando en el alimento. Hay muchos recursos alrededor del individuo que pueden hacer que entre en estrés. Por ejemplo, el cambio de luna. Hay más luz, duermen menos, entonces entran en estrés. Entonces, todo eso es importante, Silva. O sea, que lo lleves más allá. No es solo un recurso en el que tienes que pensar alimento. No, está temperatura, está lluvia, está humedad y un montón de cosas más. ¿Estamos? Y por último, muchachos, otro factor que influye en el crecimiento poblacional es la depredación. ¿Estamos? Entonces tenemos la competencia y tenemos la depredación. Y la depredación es importante
porque en este caso los individuos lo que tienen que venir y buscar es que generalmente la depredación no se dé con aquellos individuos que tienen la gran capacidad de ser reproductivos. Generalmente, si ustedes ven, muchachos, en la naturaleza se da la depredación para la alimentación de cierto tipo de individuos, pero en este caso es importante que ustedes vengan y se recuerden de que generalmente se va a depredar al individuo más débil, al que tiene problemas, ¿sí? Al que no vuela, por ejemplo, ¿sí? Al que vuela mal, al que corre menos rápido, ¿sí? Entonces, ellos son los que generalmente se van a depredar. Entonces, todo esto se puede dar dentro de una población. Entonces, ¿cuáles son los modelos? Muchachos, estos modelos ustedes ya los vieron en su curso de matemática y lo sé porque estaba viendo ahí de que ya les habían subido, no sé qué compañero es el que les sube a ustedes los videos ahí en YouTube, pero ya les había subido un video de crecimiento poblacional. Entonces, en este caso, muchachos, estos son los modelos que nosotros utilizamos y aquí está la descripción de cada uno de los modelos. Algo que es bien importante que nosotros lo tenemos que recalcar aquí en el curso de biología, porque en matemática ya les enseñaron a usar estos modelos. En el curso de biología, perdón, de ecología, a mí lo que me interesa que ustedes vean es esta parte de R. Es la tasa instantánea de crecimiento per cápita, o sea, por cada individuo. Per cápita significa por cabeza, entonces por cada individuo. Vean que dice, a veces denominada la tasa intrínseca de crecimiento poblacional. Muchachos, esto sí me interesa a mí explicárselos porque cuando acá yo hablo de tasa intrínseca de crecimiento poblacional, eso significa que va a ser muy específico para cada población. Entonces nosotros tenemos que tener ese dato y ese dato se puede sacar de algunas formas que no se los voy a explicar ahorita porque sí tiende a ser un poquito complejo, pero sí quiero que sea importante para ustedes esto. Que ustedes se graben de que esa R es importante para cada población. Es muy específica para cada población. ¿Estamos? Bueno, se me va a cortar, muchachos, entonces solo les pido que se vuelvan. Bueno, entonces les decía, muchachos, aquí la importancia no es enseñarles a usar estos modelos porque ya los pueden usar en matemática y se los voy a mostrar dentro de un momento. Acá lo más importante, muchachos, es esto, poderles explicar esta parte que sí es bien importante para el punto de vista de ecología. Esta R, como les decía, entonces tiende a ser muy específico para cada población. Entonces es importante que nosotros lo sepamos y lo manejemos y es otra de las grandes oportunidades. Media vez no se sepa, muchachos, esa R en algún organismo, nosotros lo podemos analizar, lo podemos sacar para poder venir y establecer cómo es que esta población puede crecer o puede crecer en función al tiempo, de acuerdo a cómo es que los individuos se manejan en función a esta parte de cada uno de los modelos. ¿Estamos? ¿Alguna duda, muchachos? Estos fueron los modelos que se les enseñaron en matemática, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero? Que vean, dos puntos. Les decía acá la importancia de esto que es muy específico para cada población. Y dos, muchachos, esta parte del tiempo. El tiempo que tienen estas fórmulas, muchachos, va a depender del tipo de organismo que nosotros estemos manejando.
Por ejemplo, en algunas bacterias ese tiempo tiende a ser en segundos, ¿sí? Tiende a ser en segundos, puede ser en minutos, puede ser en horas, pero en algunos otros individuos este tiempo va a ser tomado en horas, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo vean, muchachos, acá nosotros les pusimos un ejemplo. Y el ejemplo acá que tenemos tiene los datos que ustedes necesitan para poder venir y sacar un crecimiento poblacional, ya sea utilizando datos que están relacionados al modelo exponencial o al modelo logístico que se tiene o sigmoidal. ¿Estamos? Entonces aquí lo tenemos, miren muchachos, entonces tenemos una población de ardillas grises. ¿Por qué les ponemos este ejemplo? Porque también hay que ver, muchachos, que se puede estudiar esto desde el punto de vista silvestre. Y para la vida silvestre es importante que nosotros también analicemos estos datos. Entonces, no sé cuántos han visto que en algún momento, cuando están hablando de algún tipo de individuo, de una población, digan, miren, esta población tiene cierto número de individuos, pero se cree que para el 2030 hayan tantos individuos. Pero esto está relacionado, muchachos, a cómo es que se manejan los modelos en función al tiempo y en función a cada uno de los individuos que están conformando una población. Bueno, entonces aquí hay aquí hay un ejemplo que pueden ser utilizados desde el punto de vista exponencial y desde el punto de vista sigmoidal, muchachos, o logístico, recordándoles que la única diferencia de los dos modelos, como les decía, era los recursos. Si los recursos están muy disponibles, o significa ilimitados por el momento, o si los recursos son limitados. Entonces, si son ilimitados por el momento, un crecimiento exponencial, luego se convierten en limitados, entonces empieza un crecimiento sigmoidal o logístico. ¿Estamos? Entonces, muchachos, eso es para que lo hagan. Si quieren, hacen el primero. Entonces, trabajen ahí, por favor. Van a tener 3 minutos para hacerlo. Son matemáticos ya y todo, y ya lo saben hacer. Entonces, háganlo ahí rapidito, muchachos. Cada uno de los valores en tiempo. Estos son en años, ¿sí? Recordándoles que aquí les estamos poniendo el modelo para que ustedes inicien con este tipo de individuos, con este número de individuos, que son 30 individuos, para un tiempo de 11 años, para un tiempo de 12 años y un tiempo de 15 años. Recordándoles que si nosotros quisiéramos saber los individuos desde un año y después venir y hacer una proyección, simple y sencillamente les daríamos un año y luego a ese año ustedes le fueran sumando los años necesarios en función a los nuevos individuos que tendrían para poder venir y establecer qué población sería la final. Pero aquí sí lo estamos haciendo por el tiempo, muchachos. 30 individuos en 11 años, 30 individuos en 12 años y 30 individuos en 15 años. Pero si solo les damos un tiempo y esperamos una proyección mayor, podemos decir, lo que pasa es que tantos individuos hay en 15 años y me están viendo para 20 años, entonces ahí solo le sumo 5 años y con eso puedo venir yo y tener el resultado que requiero. ¿Estamos? Bueno, pues trabajenlo ahí, muchachos, por favor. 3 minutos. Les voy a dar 1 minuto para que le hagan por cada uno el tiempo. Miren, 1 minuto para que hagan el modelo exponencial en función a 11 años y el logístico para 11 años. Otro minuto para que hagan el exponencial para 12 años y el logístico para 12 años. Y uno para que hagan el exponencial para 15 años y uno para que lo hagan en 15 años con el logístico. ¿Estamos? Entonces trabajen, pues, muchachos, y me cuentan cómo les sale.
Bueno, ¿estamos listos? Un minutito, profe, y acá. ¿Ya terminaste, Abner? Bueno, entonces yo calculo que la mayoría ya terminó. Entonces vean, pues, en función a esto, muchachos, lo más interesante es que nosotros podamos ver lo siguiente. En función a lo siguiente, muchachos, ustedes se pueden dar cuenta de que al final, si ustedes grafican lo que les salió, entonces van a poder llegar a obtener algo muy similar cuando van a tener tiempo y el número de individuos por cada población. Entonces, relacionado a esto, muchachos, ustedes van a ver un incremento. Y ese incremento era el que yo les mencionaba. Si ustedes lo evalúan desde un punto de vista logístico simultáneo, se van a dar cuenta que al principio existe un crecimiento exponencial, porque así es como ocurre. Pero ese crecimiento exponencial al final se va a terminar debido a la limitación que son los recursos con los cuales disponga las condiciones del ambiente. ¿Estamos? Entonces es bien importante eso. Entonces aquí les dejo esta gráfica para que ustedes vean cómo se grafica y en función a eso tener ustedes su propia gráfica que les va a permitir también visualizar esas partes que son fundamentales. Entonces, vamos a ver, Auner, ¿cuánto te dieron el primero? ¿Exponencial o de logístico? Primero, empecemos con el tiempo de 11 años exponencial. Me dio 12 puntos, no, 217.28. Vaya, ¿alguno le dio diferente, muchachos, o todos están bien con ese dato? ¿Todos están bien? Bueno, en el sigmoidal. Me dio 112.20. ¿Alguno tiene un dato diferente, muchachos, o estamos bien con ese dato? ¿Estamos bien? Bueno, con 12 años, Auner. 260.13. Y con 12 años, logístico. 120.95. 120 puntos. 95. Vaya, ahora la pregunta para los demás. Muchachos, ¿les dio ese dato o es diferente? A mí me dio ese, pero Sí, es lo mismo también. se aproxima. Se apreció. ¿Cuánto les dio? 120.95. 120.95. Bueno, en el siguiente vamos a pedirle favor a alguien más para ver si todos lo hicieron. Vamos a ver. Luis Suárez, ¿cuánto te dio en 15 años modelo exponencial? A mí no me dio tiempo, ingeniero, en el de 12 me había quedado. Bueno, vamos a ver a Sosa Dionisio. De 446 aproximado. Vaya, ¿alguien más le dio un dato diferente, no? Y en el logaritmo, perdón, en el logístico. Mm. Ese sí todavía no. ¿Cuánto te dio Diana en ese otro? 144. En el de 15. ¿Sí?
144.84, pero aproximado 145. No sé ¿Y si en se el puede. otro? 145, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, entonces ahí estamos, muchachos. Entonces, eso es lo que se va haciendo y si se dan cuenta ustedes, el hecho de poder venir y tener esos datos es fundamental. ¿De dónde salen esos datos? De estudios que se han realizado en las poblaciones y esos estudios son fundamentales para que nosotros vengamos y determinemos esto. Acá lo único, muchachos, sería determinar cuál es la capacidad de carga, que ya la tenemos, pero visualizarla en función a qué individuos son los que realmente sobrepasan esa capacidad de carga. Entonces ahí serían algunas preguntas que se les podrían hacer y en función a nuestra carrera verificar qué recomendarían ustedes para cada uno de esos individuos. ¿Estamos? Entonces, simple y sencillamente, como les decía, muchachos, no es el hecho de venir y solo obtener datos, es poder venir y saber qué hacer con esos datos. ¿Estamos? Bueno, entonces, en función a esto, muchachos, entonces ya tenemos ahí nuestra gráfica, que como les decía, espero que la saquen y pasamos a un tema que se conoce con el nombre de comunidad. Entonces, para hacerlo más fácil, cuando nosotros venimos y hablamos de la comunidad, simple y sencillamente conjunto de poblaciones que interactúan en un lugar físico determinado. Acá nuevamente les vuelvo a decir lo que siempre les he dicho, en un lugar físico determinado, pero también es importante el tiempo en el que se está haciendo este estudio de la comunidad. ¿Estamos? Bien, entonces para poder venir muchachos y trabajar esta parte, entonces como nosotros ya estamos hablando de una comunidad y estamos hablando de un conjunto de poblaciones, es bien importante que regresemos y recapitulemos esta parte. Entonces, cuando nosotros hablamos de una comunidad, muchachos, es importante que nosotros hablemos de una parte de individuos vivos, ¿sí? Acá nosotros recuérdense que les llamaban factores bióticos. ¿Sí? Y en esta parte, cuando se habla de comunidad, ese estudio ya más generalizado, ese estudio ya más grande, nosotros podemos venir y decir que a los individuos vivos en una comunidad se les conoce como biocenosis. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de animales, entra dentro de la parte de biocenosis, hablamos de vegetales, entran dentro de la biocenosis, hablamos de bacterias, entran dentro de la biocenosis, hablamos de hongos, entran dentro de la biocenosis. Todos los organismos vivos en una comunidad se conoce como biocenosis y el medio físico, muchachos, donde interaccionan estos seres vivos son llamado o es llamado biotopo. Entonces, por eso es que ustedes han oído mencionar, por ejemplo, el biotopo del quetzal. ¿Qué significa eso? Es el medio físico donde interactúa ¿quién? El quetzal. ¿Con quiénes? Con todos los otros seres vivos. Entonces, es importante, muchachos, que ahora ya entendamos por qué es que se llama así. Biotopo, entonces, porque hace mención a las características físicas en una comunidad. Bien, entonces, cuando nosotros venimos y hablamos de la estructura de una comunidad, recordemos, es importante que nosotros visualicemos esto desde el punto de vista de los dos ambientes que nosotros conocemos. Un primer ambiente que es el terrestre y otro ambiente que es el acuático. No dejamos aparte el acuático, muchachos, porque también más adelante en su carrera, los que van a la parte de perito agrónomo van a estudiar la parte de las tilapias, la parte de los camarones, y eso que es bien importante, y eso se da en un medio ambiente acuático. Entonces es importante que lo manejemos así. Entonces, de otra forma, muchachos, también nosotros debemos de saber que cuando hablamos de un biotopo terrestre, nosotros vamos a saber que existe una estructura como tal, y esa estructura va a estar delimitada o va a estar nombrada en función de cuál es el espacio que ocupa el individuo. Muchachos, en la parte terrestre lo que nosotros vamos a tener son diferentes estratos, ¿sí? Entonces, el primer estrato que se estudia es un estrato que se conoce con el nombre de estrato arbóreo o también es llamado zona de copas. Solo por el nombre, yo creo que ustedes ya pueden venir y determinar, solo por el nombre, yo creo que ustedes pueden venir y determinar qué
es lo que sucede. Cuando nosotros hablamos de un estrato arbóreo, un estrato de copas, muchachos, es el estrato más alto que puede existir dentro de esa estructura vertical, ¿sí? ¿Quiénes van a estar ahí? Muchachos, van a estar todos aquellos individuos que realmente van a tener una influencia en los demás organismos. Por eso les decía, entonces, si nosotros vamos a un medio ambiente natural, muchachos, ustedes lo que van a ver primero son los arbolotes, ¿sí? Y esos arbolotes son los que le van a permitir determinar que ustedes están en un estrato arbóreo o zona de copas. Entonces, en este caso, este estrato arbóreo o zona de copas puede determinar un ambiente abierto o un ambiente denso o cerrado. ¿Hacia qué individuos? Hacia los individuos que se encuentran abajo de este primer estrato. ¿Estamos? Entonces, eso es bien fundamental, que ustedes vean que este estrato arbóreo o zona de copas va a ser el estrato que realmente dé como resultado los demás estratos. Bien. Luego de ese estrato, muchachos, ustedes pueden venir y determinar que ese va a ser el que tiene la mayor fijación de energía. ¿Por qué? Porque es el estrato más alto, es el estrato que está superior a los demás. Entonces, cuando llega la energía que irradia el sol, ese es el primer estrato que absorbe y lo demás lo deja pasar. ¿Cuál deja pasar? Todo lo que él no va a utilizar y que lo pueden utilizar otros individuos que se encuentran en los estratos abajo de este primer estrato. El segundo estrato, muchachos, es un estrato denominado estrato anoide o sotobosque. En este caso, el estrato llamado anoide o sotobosque va a ser el estrato que va a poseer arbustos altos, pero vean aquí, árboles jóvenes. Muchachos, cuando nosotros venimos y mencionamos de que este estrato anoide o sotobosque va a tener árboles jóvenes, estos árboles jóvenes van a ser los que van a formar parte posteriormente de este estrato arbóreo o zona de copas, ¿sí? Entonces, estos son los individuos que por naturaleza posteriormente van a formar parte de estos, pero que por el tiempo que se produjeron, entonces se encuentran en una etapa joven todavía. Entonces, el estrato anoide o sotobosque, muchachos, va a estar formado por arbustos altos de otras especies, pero acá esta población, muchachos, va a ser de este mismo estrato, solo que con edades inferiores. Posteriormente se encuentra el estrato arbustivo o capa de arbustos, así se le llama, y en este lo que se van a encontrar son arbustos o árboles pequeños adaptados. En este caso, ¿por qué tienen que ser adaptados? Muchachos, deben de... Lo que sí tenemos que ver, muchachos, es cómo es que nosotros vamos a venir y vamos a ver a estos. ¿Por qué? Porque estos individuos deben de ser acá individuos diferentes a estos e individuos diferentes a estos. Eso significa que son de una población completamente diferente. Pero ¿por qué deben de ser adaptados? Muchachos, ojo, deben de ser adaptados porque recuérdense que este estrato va a influir en todos estos. Entonces deben de ser adaptados ¿a qué? A condiciones oscuras, a condiciones de alta humedad o a condiciones de ambientes con bastante iluminación, si tienden a ser individuos que tienden a tener sus copas abiertas o tienden a ser individuos que tienen, por ejemplo, sus hojas modificadas, como por ejemplo los pinos. Si acá, muchachos, el estrato arbóreo, zona de copas, van a ser individuos, por ejemplo, pino, entonces estos individuos tienen que estar adaptados a altas condiciones de luz, a bajas condiciones de humedad, pero por ejemplo, si son otros individuos que van a tener copas muy cerradas, entonces estos individuos entonces tienen que estar adaptados a condiciones de oscuridad y de alta humedad. Entonces va a depender quién es el que mande en función a este estrato arbóreo. Entonces es importante que veamos eso. Muchachos, ojo, ¿por qué les explico todo esto? Muchachos, les explico todo esto porque muchos van a ir a hacer estudios en bosques naturales y otros lo que van a hacer es manejar especies que vienen de esos bosques naturales o de una vida silvestre,
¿sí? Entonces hay que darle las condiciones óptimas para realmente ser productivos. Luego se encuentra el estrato herbáceo o capa herbácea. En este caso, el estrato herbáceo o capa herbácea, muchachos, van a tener individuos que dependen de la humedad. ¿Qué humedad? Alta humedad o baja humedad. Entonces, eso sí es bien importante, ¿sí? Luego vamos a tener también, muchachos, en ese estrato que van a ser los individuos que se van a adaptar mejor. Entonces, que se van a adaptar mejor. ¿Por qué se tienen que adaptar mejor? Porque muchachos van a depender de los otros, ¿sí? Y entonces, mientras dependan, ahí van a estar esas especies adaptándose. O algunas que van a estar desapareciendo porque realmente no se adaptan. Y por último, muchachos, va a estar esa capa heterogénea. ¿Por qué va a ser una capa heterogénea? Porque van a haber muchos individuos peleando por esa luz, peleando por esa humedad, ¿sí? Y de alguna u otra forma, eso va a hacer que esa última capa, muchachos, sí tenga muchos individuos. Entonces van a haber muchos individuos de diferentes poblaciones formando esa población. Perdón, formando esa comunidad. Entonces, acá lo que vamos a tener, muchachos, es lo que les estaba diciendo en un momento. Acá tenemos una capa o un estrato arbóreo. Aquí están, miren, muchachos. Entonces, de estos van a depender todos los estratos siguientes. ¿Estamos? Entonces, acá la luz y lo que se encuentre aquí va a depender de estos cuates. ¿Estamos? Entonces, así se van a ir dando. El primer estrato que va a ser el que va a mandar, si así lo queremos ver, si es el que va a regir las condiciones. El segundo estrato que van a ser árboles jóvenes de estos o algunos arbustos altos. El tercer estrato que van a ser algunos arbustos que se encuentran por acá. Y el cuarto estrato que principalmente es vegetación herbácea. Entonces, todo esto, muchachos, todo lo que tenemos acá, si se dan cuenta, tres estratos dependen del primer estrato. Y eso es fundamental. Entonces, si nosotros sacamos un individuo de aquí para explotarlo acá en una producción como tal, entonces tenemos que saber qué condiciones eran. Si estamos haciendo un estudio de este bosque natural, tenemos que saber cómo es que se presenta todo esto para poder venir y dar datos, para poder venir y establecer condiciones, ¿sí? Que nos permitan a nosotros de alguna u otra forma llegar a esa parte técnica que queremos. ¿Estamos? ¿Dudas, muchachos? Inge, ¿será que pueden regresar un momento a la diapositiva anterior? ¿Esta? Ya, gracias. ¿Alguna otra duda, muchachos? Disculpe, ¿podría repetir el concepto de biotopo? Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre con el biotopo? Si te recordás, nosotros ya les explicamos todas las características, de un ambiente. Ya les dijimos que en ese ambiente, lo que vamos a encontrar es temperatura, precipitación, humedad, suelo, ¿sí? Y todas esas condiciones que van a ser abióticas es a lo que se le conoce con el nombre de biotopo. Y por eso les decía, el biotopo del quetzal. ¿Qué significa eso? Van a ser todas las condiciones que hacen que el quetzal viva ahí. Y por eso se le conoce con ese nombre. Que sería lo mismo decir las condiciones abióticas que permiten que él se desarrolle ahí. ¿Estamos? Entonces van a ser todas las condiciones abióticas que permiten que él se desarrolle en un lugar. Y por eso ahora, cuando nosotros hablamos de comunidad, generalmente se habla de biocenosis y se habla de biotopo. Es solo para que tengan ahí un lenguaje más técnico de cómo se maneja. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Bueno, entonces, para continuar con esto, entonces, cuando nosotros venimos y hablamos de esta parte de la estructura vertical, muchachos, es bien importante que nosotros vengamos y determinemos qué es lo que está pasando.
¿Y cómo lo vamos a determinar? Muchachos, nosotros tenemos que venir ahorita y abrir nuestra mente, irnos a un ambiente natural que conozcamos o a un ambiente manejado que conozcamos, y ustedes se van a dar cuenta que si nosotros, y si nosotros venimos y nos damos cuenta de toda esta parte, muchachos, vamos a ver de que de forma natural, si nosotros vamos, por ejemplo, de la costa sur a una parte de clima frío, o vamos de un clima frío a la costa sur, o vamos de oriente a occidente, o vamos de occidente a oriente, o si vamos de oriente a norte, ustedes se van a dar cuenta porque las condiciones del biotopo cambian, entonces los individuos de ese biotopo van a cambiar también. Entonces vamos a ver diferentes zonas, y a esas diferentes zonas, muchachos, de acuerdo a ese estrato vertical, se le conoce con el nombre de zonación. Por ejemplo, los que viven aquí para la parte de oriente no me dejarán mentir, que aquí lo que van a ver es un montón de árboles, un montón de pasto abajo, un montón de individuos herbáceos, pero cuando vamos a oriente lo que vamos a ver es un par de árboles por ahí, y abajo de esos árboles no vamos a ver casi vegetación herbácea, ¿sí? Y si la vemos es muy escasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero si vamos a la parte de suroccidente, vamos a ver un montón de árboles, y debajo de ese montón de árboles un montón de especies herbáceas. Entonces, si ustedes comparan esta y la otra, se van a dar cuenta que en todo el paisaje que ustedes vean, muchachos, van a haber diferencias en función a esa estructura vertical. Y a esas diferencias se le conoce con el nombre de zonación. Entonces, para que ustedes tengan esa definición como tal, muchachos, la más sencilla, la más generalizada que existe, dice: patrones de variación espacial en la estructura física y biológica de la comunidad. Miren. Entonces, hay que ser observadores de qué es lo que está pasando. Y en función a todo eso, muchachos, yo me voy a dar cuenta que van a haber individuos de diferentes especies, ¿sí? Porque es una comunidad lo que se tiene, y debajo de esos individuos que tienden a ser los del estrato arbóreo o zona de copas, van a haber muchos individuos relacionándose, y dentro de esos individuos relacionándose, vegetales, voy a tener dentro de esos vegetales un montón de individuos animales, pero también van a haber un montón de individuos que pertenecen al grupo de los microorganismos. Entonces, como aquí hay diferentes individuos porque se establecen condiciones diferentes del ambiente o del biotopo como tal, muchachos, si yo me voy a otra parte y lo analizo, van a ser otros individuos de acuerdo a otras características del ambiente. Se los decía, en la parte de oriente tenemos un clima cálido, pero con baja humedad relativa. Pero si yo me voy a la costa sur, tengo un clima cálido, pero con alta humedad relativa. Entonces, con una característica que nosotros variemos del biotopo, muchachos, van a variar las características de los individuos que se desarrollan en ellos. ¿Estamos? Y así, las características, pero también el número de poblaciones que se pueden establecer en función a los individuos que pertenezcan a cada uno de los medios que yo estoy estudiando. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué les hablo de todo esto, muchachos? Porque así tenemos que estudiarlo nosotros. Nosotros no solo nos tenemos que dirigir al individuo y tener los resultados, tenemos que estudiar al individuo y ver qué es lo que está pasando alrededor de él, para que nos dé una respuesta más generalizada, respuestas más específicas, para que nosotros podamos actuar como técnicos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es una zonación? Entonces, son patrones de variación espacial en la estructura física y biológica de la comunidad. Entonces, yo voy de la costa sur a, por ejemplo, Quetzaltenango, yo me voy a dar cuenta que en características de la costa sur voy a ver cierto tipo de vegetales, cierto tipo de animales, cierto tipo de microorganismos, pero va a haber un momento donde el biotopo va a cambiar las condiciones. Entonces voy a empezar a ver organismos vegetales diferentes, organismos animales diferentes y por ende diferentes microorganismos. ¿Estamos? Entonces eso es bien importante que nosotros lo visualicemos en la zonación. Entonces, a mayor estructura vertical, mayores recursos y espacios habitables disponibles. No es lo mismo analizar un medio ambiente en el cual yo estoy en la costa sur a un ambiente donde yo estoy en la parte de oriente. Voy a tener mayores recursos en la parte de la costa sur que en la parte de oriente. ¿Por qué? Porque las estructuras verticales son diferentes, y donde hayan más individuos por estructura vertical, yo
voy a tener mayores recursos, donde tengan menores individuos por área vertical, perdón, por estructura vertical voy a tener menores recursos y por ende tenemos más recursos en las partes, por ejemplo, de la costa suroccidente del país, de la parte norte del país, con respecto a la parte del oriente del país. Entonces, eso es fundamental que nosotros lo visualicemos. Entonces, esta pregunta es bien importante. Miren, estas dos preguntas son bien importantes. Yo les estoy diciendo, voy en una ruta que va de la costa sur a la parte de occidente del país. Y esta pregunta es bien importante. ¿Dónde inicia el medio natural? ¿Dónde finaliza el medio natural? Puchica, profe, eso es bien difícil. Sí, es bien difícil. Y es bien difícil, muchachos, porque no es así. No hay un límite como que, miren, hasta aquí llega la costa sur. Aquí está la línea. Y aquí empieza occidente. Aquí está la línea. No, no van a ver eso bien marcado. Entonces, muchachos, como lo que ocurre es que se empieza a dar un proceso de transición hacia la costa sur o hacia la parte del occidente, nosotros debemos de saber que lo que vamos a encontrar primero son similitudes, pero también vamos a encontrar diferencias entre las comunidades. ¿Qué individuos los forman? ¿Sí? ¿Cómo es que se forman? Y toda esa parte. Entonces, lo que vamos a encontrar son límites. Y a esos límites les llamamos zonas de transición. ¿Estamos? Bueno, se me va a cortar nuevamente, muchachos. Entonces, me hacen favor de conectarse para poder terminar de hablar de este tema. Bueno, entonces les decía, muchachos, entonces sí existen, porque sí existe la parte de esos límites, pero son límites de transición. Muchachos, para los que hacen estudios naturales, para los que se dedican específicamente a vida silvestre y todo eso, es bien importante que se manejen estas partes. Y estas partes son bien importantes porque de alguna forma les van a decir en qué momento está cambiando la comunidad, en qué momento las condiciones son diferentes y por eso se están encontrando individuos completamente diferentes. Entonces, eso es lo que se debe estudiar para poder determinar cuándo es que existe un proceso de zonación o cuándo es que una zona está cambiando hacia otra zona. ¿Estamos? Contame, Esdras. Sí,
Inge, una pregunta, ¿y a eso también entraría el ecotono o no? Correcto, que primero vamos a ver qué es un borde y posteriormente te voy a explicar qué es un ecotono este. Pero sí, todo eso entra dentro de este estudio. Bueno, entonces, como te decía, contame, Dionel. Disculpe, la zona de transición, ¿cuánto se puede extender? Es que depende, es que fíjate que eso es bien interesante, Dionel, y por eso te decía. Lo que pasa es que va a depender de qué tan abrupto sea un cambio o no. Por ejemplo, si vos tenés 26 grados de temperatura y la zona se mantiene por mucho espacio con 26,05, entonces no vas a ver un cambio muy abrupto, entonces va a ser una zona de transición que se va a alargar más. Pero si vos venís y decís, miren, lo que pasa es que aquí hay 26 grados, pero aquí hay 32, entonces ahí sí vas a ver un cambio bien abrupto. Entonces la zona de transición va a ser más corta. Entonces va a depender y por eso es que no deben de olvidar eso ustedes, de venir y tener en cuenta de que las condiciones de los biocenosis o los individuos o la biocenosis que va a haber en un lugar va a depender del biotopo de ese lugar, ¿sí? Entonces, por ende, es que es bien importante que ustedes visualicen eso. Yo no sé cuántos han viajado en la parte de esta, muchachos, de la carretera de Cobán o hacia Cobán. Si los que han viajado por ahí no me dejarán mentir, hay una zona donde dice, aquí empieza el biotopo del Quetzal y dice, aquí finaliza el biotopo del Quetzal. ¿Qué es lo que ocurre? Si ustedes se dan cuenta, es una gran franja con condiciones muy similares que permiten que ahí se desarrollen todos los individuos que van a estar ahí interactuando con el Quetzal. Pero, ¿por qué finaliza y por qué inicia? Porque ahí se estableció un biotopo, muchachos, de condiciones ambientales muy similares y que permite el desarrollo de esos individuos. Entonces, ¿qué tanto puede ser así o qué tanto puede ser así? Va a depender de qué tan cambios tan abruptos existan. ¿Estamos? Si son cambios muy imperceptibles, entonces tu zona va a ser así. Si son cambios que van a ser muy perceptibles, entonces posiblemente sea así. ¿Estamos? Entonces, por eso es que ahí entramos nosotros para poder hacer esos estudios y realmente poder determinar hasta dónde llega una zona y hasta dónde llega otra zona, principalmente zonas de transición. Bien, entonces, para esto, muchachos, para poder entender esta parte de la zonación, nosotros debemos de saber que existen bordes, ¿sí? Entonces, ¿qué es un borde? Donde se encuentran dos o más comunidades. Entonces, puede existir un borde que se llama inerte. Primero les voy a explicar esto y después me quedo explicándole los bordes. Un borde inerte, muchachos, que este se puede dar, vean, por algunas características, como por ejemplo cambios abruptos de condiciones ambientales, como por ejemplo tipo de suelo, por ejemplo la topografía del lugar, el sustrato y un microclima, que era lo que hablábamos de las condiciones ambientales. Entonces, ¿cuándo va a ser un borde inerte? Muchachos, por ejemplo, aquí hay una aquí hay una comunidad A, y la comunidad A va a estar formada por un montón de poblaciones, recuérdense de eso, y aquí va a haber una comunidad B. Muchachos, esta parte entre la comunidad A y la comunidad B se llama borde, ¿sí? Acá va a haber un borde, pero si ustedes analizan bien, aquí va a haber una zona de transición. ¿Y por qué va a haber aquí una zona de transición? Porque recuérdense que las condiciones deben de ser diferentes para que aquí se hayan generado estos individuos, pero aquí también se hayan generado estos otros individuos. Entonces es importante que visualicemos eso. Entonces aquí va a estar la comunidad A, les dije, y aquí va a estar la comunidad B. Entonces, muchachos, aquí lo que se está generando es un lugar denominado borde, ¿sí? Porque las condiciones de aquí tienden a ser diferentes a las condiciones de aquí. Por ejemplo, este puede ser un lugar así, miren, con una pendiente así, con una topografía así, y solo por estas condiciones o solo por esta razón, las condiciones van a ser diferentes aquí. Y por esta condición, perdón, por esta forma, las condiciones van a ser diferentes. Entonces, los individuos que se van a formar aquí en A van a ser diferentes a B. O van a tener algunas similitudes,
pero también van a tener algunas diferencias. Entonces, eso es bien importante que lo visualicemos. Y los bordes solo pueden ser inertes. No, también pueden haber bordes llamados inducidos. Y estos, muchachos, están principalmente relacionados a cambios de acuerdo a resultados de perturbaciones naturales, como por ejemplo algún incendio, por ejemplo tempestades, por ejemplo inundaciones, ¿sí? Que estos realmente hagan, muchachos, que los cambios pueden ser abruptos o de transición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchachos, acá puede haber, por ejemplo acá, ¿sí? Aquí puede haber una comunidad que es A. ¿Pero qué pasó? Acá se inundó, muchachos. Entonces, ahora todo esto no es A, sino que solo esto es A. Y aquí va a aparecer B, miren. ¿Y por qué va a aparecer B? Porque por las condiciones que se generaron acá, estos individuos que todo era propiedad de A, ya no pueden existir por las diferentes condiciones que se crearon. Entonces, aquí van a empezar a aparecer nuevos individuos. Pero como pueden empezar a aparecer nuevos individuos, todo esto ya no es igual. Entonces, aquí ya va a haber una diferencia. Entonces, ¿qué se formó acá? Se formó un borde. ¿Estamos? Entonces, se los voy a explicar de mejor forma. Muchachos, ustedes están en la sección D. Si ustedes se dan cuenta, hay una pared que los divide con la sección C. Si ustedes visualizaron esa parte, muchachos, esa pared se llama borde. ¿Por qué se va a llamar borde? Porque las condiciones entre D y las condiciones entre C son diferentes. Posiblemente en D sea más oscuro, haya más frío, haya menos ventilación. En la sección C, por ejemplo, va a haber más luz, va a haber más ventilación, va a haber menos humedad. Entonces, estos individuos de B tienen suéter, pero los de C no tienen suéter. Entonces, son diferentes si ustedes lo visualizan desde alguna parte. Entonces, muchachos, así es como se presentan las condiciones en el ambiente. Entonces, es importante que ustedes visualicen esta parte de los bordes, porque muchas veces esos bordes nos dan el resultado a la respuesta que nosotros queremos en función a la pregunta que tenemos. ¿Estamos? Muchas veces dejamos pasar eso y la respuesta está de acuerdo a esos bordes. ¿Sí? Bien, entonces relacionado a eso, muchachos, el borde entonces va a ser el lugar donde se van a unir dos o más comunidades. Tengo comunidad A, comunidad B, entonces se unieron aquí y por ende lo que se está formando es un borde. ¿Por qué quiero que les quede claro que eso se llama borde? Muchachos, porque pueden confundirlo ustedes en función a esta parte que se llama ecotono. Vean qué dice ecotono. Vean qué dice. Dice área, o sea, espacios compuestos por una mezcla de especies que se pueden encontrar en comunidades que están ahí a la par. ¿Sí? No voy a poner esto, voy a poner todo. ¿Sí? Que están ahí a la par. Generalmente especies de crecimiento rápido que son reemplazadas por crecimiento lento. Bueno, puede existir un cambio de dominancia. Les explico esto. Muchachos, comunidad A, comunidad B, se formó un borde. ¿Pero qué ocurre en este borde? Muchachos, para que se haya formado un borde, es que las características de aquí son completamente diferentes a las características de aquí. Y porque son diferentes, entonces se forma un borde y se crea lo que se conoce como una comunidad A y una comunidad B. Pero ¿qué sucede? Muchachos, si yo me voy a la comunidad A a establecer aquí condiciones, estas condiciones tienden a ser muy diferentes a estas condiciones que ya están por aquí, miren. Y si me voy a B, estas condiciones tienden a ser muy diferentes a las condiciones que tienden a estar por acá. Entonces, ¿qué ocurre? Muchachos, vean qué dice la definición de cotono. Y la definición de cotono dice área compuesta por una mezcla de especies que pueden encontrarse en comunidades ahí a la par. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven las características de acá, son bien específicas, pero aquí tienden a ser ya un poco diferentes. Acá tienden a ser muy específicas, pero tienden a ser muy diferentes. Pero entre estas características de aquí tienden a ser muy similares. Y por ser muy similares, muchachos, aquí lo que se va a formar es un ecotono. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos a todas las especies que conforman
conforman, o a todas las poblaciones, perdón, que conforman la comunidad A y a todas las especies que conforman la comunidad B. Pero ¿qué ocurre? Como aquí las condiciones son muy similares, pero diferentes, entonces aquí lo que se va a formar, muchachos, es un ecotono. Entonces, en ese ecotono pueden haber individuos de la comunidad A, pero también pueden haber de la comunidad B. ¿Cómo van a estar? Van a estar mezclados. ¿Por qué van a estar mezclados? Porque están formando una franja, muchachos, están formando una franja de transición, y esa franja de transición puede tener las características para que se puedan desarrollar algunos individuos de la comunidad A y algunos individuos de la comunidad B. Eso sucede, muchachos, y eso hace que de alguna forma posiblemente los de A se adapten mejor a estas condiciones y empiecen a pasarse para acá, miren, o los de B empiecen a pasarse para acá, o estando A y B entrelazados así, miren, no hay ningún problema y pueden seguir sobreviviendo ahí conjuntamente. ¿Estamos? Y en algún momento sí puede haber cambio de dominancia. Entonces, hasta aquí llegaban las comunidades de A, hasta aquí llegaban las comunidades de B, pero puede ser que ahora suceda esto, miren, hasta aquí. Entonces, ¿dónde se forma el nuevo borde? Aquí. ¿Dónde se forma el nuevo ecotono? Aquí. Ah, pero puede ocurrir esto también. ¿Dónde se forma el nuevo borde? Aquí. ¿Dónde se forma el nuevo ecotono? Aquí. O puede ser que sigan así, miren. ¿Estamos? ¿Estamos, muchachos? Disculpe, ecotono es la fusión de 12 ecosistemas, ¿verdad? Ecotono, ¿es la fusión de dos ecosistemas? No, 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 no. Va a ser un lugar donde las características son bien especiales. ¿Y por qué esas características son bien especiales? Posiblemente algunos individuos de A puedan vivir ahí y algunos de B puedan vivir ahí. Porque es un área diferente, muchachos. Quiero que le agarren bien la onda a esto. ¿Por qué son áreas diferentes? ¿Por qué son lugares diferentes? Porque posiblemente, mira, de A no exista ninguno aquí en el ecotono, pero de B solo existan 2, pero aquí están formando 10, pero aquí van a haber 2, pero de B no hay ninguno, pero posiblemente C hayan 2 y de D haya solo 1. Entonces, ¿es igual a A? No. ¿Es igual a B? No. ¿Es igual a C? No. ¿Es igual a D? No. Entonces, por eso es que se llama ecotono, porque es esa área donde existen individuos que van a formar parte de las diferentes comunidades que ahí llegan a terminar. Por ejemplo, muchachos, yo les decía sección A, perdón, sección D, sección C, pero también está la A y está la B. ¿Y qué pasa? ¿Se han dado cuenta del pasillo? ¿Se han dado cuenta del pasillo que tiende a ser diferente a las aulas? Muchachos, posiblemente uno de la D llegue ahí al pasillo, uno de la C llega al pasillo, 3 de la B lleguen al pasillo y 4 de la A lleguen al pasillo. ¿Será que son los mismos individuos? No, porque son de comunidades diferentes, pero que sí pueden sobrevivir a ese ambiente que es diferente a los otros 4 ambientes que les mencioné, y a ese lugar se le llama ecotono. ¿Estamos? Posiblemente después lleguen todos los de la D ahí a ocupar ese espacio y ya manden para allá los de la A, los de la B y a los de la C. Entonces, ¿quién dominó? D. Entonces, el ambiente de D se hizo más grande, pero posiblemente haya sido el de la B, el de la A, el de la C, o posiblemente ninguno. Entonces, por eso siguen siendo zonas de transición a las cuales les llaman ecotono. ¿Estamos? ¿Queda claro, muchachos? ¿Dudas? Profe. ¿Sí? Entonces, ecotono sería como un espacio en donde pueden pasarse de muchas especies, de muchas comunidades, o que se pueden situar ahí. Lo que pasa es que era lo que te decía Sánchez. Lo que pasa es que no tiende a ser posiblemente una comunidad de A o una comunidad de B o una de C o una de D, porque no todos los individuos están ahí dominando como en A, porque si estuvieran dominando como en A, ¿qué pasa? Hasta aquí llega A, mira, y hasta aquí llega B. Si fueran solo de A, esto pasaría, mira. Entonces, ¿qué pasa con B? Se pasa hasta aquí. Ya. Entonces, ¿por qué se llama ecotono? Porque aquí hay individuos de A,
hay individuos de B, hay individuos de C, hay individuos de D, todos. No, por eso es que no solo es A, no solo es B, no solo es C, no solo es D. Por ejemplo, puede estar, por ejemplo, aquí en A1, A2, A3, A4, A5, hasta A20, pero aquí solo pueden haber A1 y A20. Puede estar B5 y B7. Puede estar C3 y C4. Puede estar D1 y D5. Y los demás no, pero sí hay una zona que realmente está formada por individuos que forman las otras comunidades. Y como no se ha dado un proceso de dominancia y como no han desaparecido los otros individuos de las otras comunidades, por eso se le llama ecotono. ¿Estamos? Entonces es una zona de transición, Sánchez, donde no se sabe qué va a pasar, pero si hay individuos de todos. Posiblemente yo te haya dicho A, B, C y D, posiblemente aparezca E. Posiblemente lo que pasa es que aparezca una nueva comunidad llamada perdón. ¿Ya me entendiste? O sea, vamos a esperar qué pasó y dependiendo de qué pase, ese va a ser el resultado que nosotros vayamos a dar. ¿Estamos? Contame, Oscar. Contame, Oscar, que no te escucho muy bien. Básicamente sería un área como un equilibrio en el cual podrían coexistir más de una especie de varias comunidades, ¿no? No, recuérdate que aquí en A, por eso te decía, no solo hay una especie, que hay un montón de especies, por eso se llama comunidad. Aquí en B hay un montón de especies, por eso se llama, pero este lugar es bien específico, mira, este borde va a dar condiciones bien específicas y esas condiciones bien específicas van a permitir que existan algunos de A aquí, que existan unos de B aquí, unos de C, unos de D, unos de E, F y todos los que quieras decir, pero que no ha habido un cambio. ¿Y por qué no ha habido un cambio? Porque todavía están en un proceso de transición. Transición para convertirse en A, transición para convertirse en B, en C, en D, en E, en F, o que aparezca un G. Ustedes, muchachos, cuando estudiaron matemática al inicio, se dieron cuenta de los conjuntos. ¿Se recuerdan de un lugar donde decía intersección? Donde se unían los dos conjuntos. A y B, y era la intersección entre A y B, ¿sí? Que solo aparecían algunos elementos de A o algunos de B, y por eso es que aparecían esa parte. Yo creo que unión, o no sé cómo le llaman, ¿sí? Pero si se dieron cuenta, solo habían algunos elementos, y por eso era de A y B. Pero, ¿qué ocurre con esa zona? Es bien específica, que no están todos los de A ni están todos los de B, y por eso es que en ecología se le llama ecotono a esa parte. ¿Estamos? Y así es como funciona. Miren, muchachos. Después, ¿qué vaya a pasar con el tiempo? No lo sé. Por eso les decía, podría convertirse en A y correr más a B para acá. Podría convertirse en B y jalar más aquí a A. O podría convertirse en C, ¿sí? Pero eso va a depender con el tiempo y las características que se den del medio. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, muchachos? Ingeniero, ¿Sí? entonces borde y ecotono son zonas de transición. Los bordes van a ser esto, ¿sí? Aquí es un borde de A con respecto a B, ¿sí? ¿Qué se formó ahí? Una zona de transición donde no se sabe qué va a pasar todavía, ¿sí? Si A empieza a dominar, entonces el borde ya no es aquí, mira, sino que el borde ya se corrió para acá. Ah, y la zona de transición también, entonces el ecotono también, porque aquí ya solo es A, aquí ya no hay individuos de B, aquí ya solo fue A, por eso dominó. Y puede ser que pase esto, y puede ser que pase esto, y puede ser que pase esto, hasta que ya solo tengas una comunidad llamada A. ¿Y a dónde se fue el ecotono? ¿A dónde se fue el borde? ¿Dónde está B? Hasta aquí ahora, mira. O puede ser que haya pasado aquí, o puede ser que no haya pasado nada y todo sigue normal, pero eso van a ser por las variaciones del ambiente. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Dije, disculpe. Contame, Silvio. Esto, así hablando, esto no entra en el corto hoy, ¿va? No. En el corto entra lo que vieron hasta el día anterior. No, esto es para el examen parcial, ¿ya?
Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? ¿No? Bueno, si no tienen dudas, entonces nos miramos hoy a las 5, ahí se recuerdan en el examen corto y nos vemos el próximo día en la hora de clase. ¿Estamos?